Hay lugares que, aunque existen en el mapa, parecieran haberse borrado de la mirada del mundo. Lugares que no salen en los folletos turísticos ni en los comerciales de televisión. Hoy, vamos a caminar juntos por uno de esos sitios. No se necesita visa, ni pasaporte, ni siquiera un boleto de avión. Solo la voluntad de ver lo que muchos prefieren ignorar. Bienvenidos a Sudán del Sur. Un país joven en papeles, pero con cicatrices milenarias. Aquí, el amanecer no significa lo mismo que en otras partes del planeta. Aquí, cada nuevo día es una prueba de resistencia, una lucha entre lo que se tiene y lo que falta. Y casi siempre, gana lo que falta. No olvides que si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal, que es gratis y nos ayudas mucho, dale like y comparte el video. Déjanos en los comentarios qué otra ciudad quieres ver en el canal. Continuemos. La vida aquí se sostiene con alfileres. No hay banquetas limpias ni luces de neón. Lo que hay son caminos de tierra que se convierten en ríos cuando llueve, techos de zinc que chirrían con el viento, y niños que aprenden a correr antes de aprender a hablar, porque el hambre no espera a nadie. Ni a ellos. Las ciudades no se parecen en nada a lo que imaginamos cuando pensamos en ciudades. En vez de edificios altos, hay chozas de lata. En vez de centros comerciales, mercados caóticos donde todo se vende y nada alcanza. Aquí la moneda es la necesidad. Y lo que más se compra, es esperanza. La pobreza no es solo una condición. En Sudán del Sur, es una forma de respirar, de caminar, de mirar hacia el futuro con los ojos entrecerrados, por si acaso el dolor quiere volver a sorprender. La comida, cuando aparece, es arroz con suerte, maíz con nostalgia. Y cuando no aparece, el cuerpo se adapta. O se apaga. El agua, ese elemento que muchos dan por sentado, aquí es un lujo. Hay que caminar kilómetros para encontrar un poco, y lo que se encuentra muchas veces viene acompañada de parásitos, enfermedades y promesas rotas. Aún así, se bebe. Porque en Sudán del Sur, el riesgo de enfermarse siempre es menor que el riesgo de morir de sed. Y cuando los cuerpos se enferman, no hay hospitales llenos de médicos ni salas con aire acondicionado. Hay clínicas improvisadas, medicamentos vencidos y manos que intentan curar con lo poco que hay. A veces, el diagnóstico llega con una oración. O con un silencio. Aquí se trabaja sin horarios, sin salario fijo, sin garantías. Los campos son labrados con las manos, las espaldas se doblan desde antes del amanecer, y los pies no conocen el descanso. El trabajo es una obligación sin recompensa. Se siembra porque se debe. Se cosecha, si se puede. En Sudán del Sur, la pobreza no es una consecuencia. Es una herencia. Una cadena que pasa de padres a hijos, como si fuera parte del ADN. Aquí no se habla de metas, se habla de sobrevivencia. No se sueña con el futuro. Se sobrevive al presente. Juba, la capital, intenta gritar que también es parte del mundo moderno. Pero sus edificios despintados y sus calles olvidadas cuentan otra historia. Una historia de abandono, de desarrollo a medias, de proyectos que solo llegaron hasta la firma de un contrato. Las escuelas existen, pero muchas veces, solo en nombre. Hay aulas sin pupitres, pizarras sin tiza y profesores que enseñan con lo que recuerdan, no con lo que tienen. Los niños, muchos sin zapatos, aprenden entre polvo y ladrillos rotos. Aprenden a leer, pero también a resistir. Y si no estudian, trabajan. Desde muy jóvenes. Porque aquí no hay espacio para la infancia como la conocemos. Hay que ayudar en casa, hay que vender en la calle, hay que llevar leña o cargar agua. La niñez termina antes de que empiece. Las mujeres cargan con el mundo en la espalda. Son madres, cocineras, recolectoras, constructoras. Son fuerza y ternura, pero también cansancio. Porque en este país, ser mujer es sinónimo de resistencia continua. Y muchas veces, de invisibilidad. La belleza natural de Sudán del Sur es apabullante. Pero es una belleza que duele. Ríos amplios, sabanas infinitas, cielos que parecen no terminar. Y aún así, el progreso no llega. Porque en este país, la geografía es una bendición que ha sido olvidada. Una joya enterrada bajo capas de conflicto, abandono y miseria. La guerra, aunque oficialmente ha terminado, todavía se respira en los rincones. Se cuela por las grietas de las casas y se esconde en las miradas desconfiadas. No hay balas, pero hay miedo. No hay combates, pero hay cicatrices. Y sobre todo, hay una paz que todavía no se acostumbra a sí misma. Los ancianos no cuentan historias de gloria. Cuentan historias de pérdidas. De cómo antes había menos, pero también más unión. De cómo los años les quitaron todo, menos la costumbre de seguir vivos. Son sabios, pero también olvidados.
Sudán del Sur no es un país fácil de mirar, porque no se parece a nada de lo que nos han enseñado a admirar. Pero justamente por eso, es necesario. Porque hay verdades que solo se encuentran donde nadie quiere ir. Y porque hay personas que, aunque el mundo las ignore, siguen ahí, resistiendo. No hay héroes con capa. Solo niños con ropa rota, pero sonrisas tercas. No hay discursos grandilocuentes, solo miradas que suplican ser vistas. Sudán del Sur no quiere compasión. Quiere futuro. Pero un futuro que no dependa solo de milagros. Y sin embargo, el milagro sigue siendo una posibilidad. Porque mientras haya vida, aunque sea precaria, existe la esperanza. Una esperanza que se esconde en los rincones más oscuros, esperando que alguien encienda la luz. Esperando que el mundo, por fin, mire de frente. Porque en Sudán del Sur, lo invisible no es lo que no existe, es lo que hemos decidido no ver. Y justo cuando creemos que lo hemos visto todo, aparece la estadística. Fría, matemática, inevitable. Pero detrás de cada número, hay un rostro. Un nombre. Una historia que merece ser contada. Sudán del Sur, según el Banco Mundial, tiene una de las tasas de pobreza más altas del planeta. Se estima que más del 82% de su población vive con menos de $1.90 al día, el umbral internacional de la pobreza extrema. Eso significa que 8 de cada 10 personas no tienen garantizado lo más básico: alimento, agua, techo, seguridad. Y no hablamos de una cifra pasajera. Hablamos de una condición crónica que se ha instalado como una segunda piel. Sudán del Sur nació en 2011, tras décadas de lucha y una independencia celebrada como una promesa de esperanza. Pero la celebración duró poco. En 2013, una guerra civil interna quebró al país desde adentro. Más de 400.000 personas murieron en el conflicto, y más de 4 millones fueron desplazadas. Hoy, aunque el acuerdo de paz se firmó en 2018, las secuelas de la guerra siguen presentes en todos los rincones. La mayoría de quienes huyeron de sus hogares no han podido regresar. Viven en campamentos con carpas improvisadas, donde el acceso a comida o medicinas depende casi por completo de organizaciones internacionales. Y cuando esas ayudas no llegan, porque a veces no llegan, la vida se convierte en una lotería peligrosa. Cerca del 70% de la población sufre inseguridad alimentaria aguda. Es decir, no saben con certeza si comerán mañana. Los cultivos se ven afectados por sequías cíclicas, inundaciones y una infraestructura agrícola casi inexistente. Muchos cultivan a mano, sin maquinaria, sin fertilizantes, y sin certeza de si lo que siembran podrá cosecharse. Y los más afectados, como siempre, son los más pequeños. Más de 1.4 millones de niños menores de 5 años están gravemente desnutridos, según datos de UNICEF. No solo tienen hambre, tienen anemia, debilidad, falta de desarrollo. La desnutrición no solo les roba la infancia, también les roba el futuro. Cuéntanos qué te está pareciendo este documental. ¿Sabías todo esto de esta ciudad? Te leo en los comentarios. Continuemos. Las madres hacen lo imposible. Caminan kilómetros en busca de clínicas. Cruzan ríos, bosques, llanuras, arriesgan su seguridad. Porque cuando tu hijo llora de hambre y no tienes nada para darle, cualquier distancia parece corta. Pero muchas veces, al llegar, no hay doctores. No hay medicinas. No hay nada. Y si se logra sobrevivir al hambre, la educación se convierte en el siguiente muro. Sudán del Sur tiene una de las tasas de alfabetización más bajas del mundo. Apenas el 35% de los adultos sabe leer y escribir, y entre las mujeres, el porcentaje baja a menos del 30%. Las escuelas no siempre están operativas. Algunas fueron destruidas por el conflicto, otras simplemente nunca existieron. Y los maestros, mal pagados, muchas veces se ven obligados a abandonar el aula para buscar otros trabajos. Y mientras todo eso ocurre, el país sigue siendo un tablero de intereses. Milicias, grupos armados, divisiones étnicas, tensiones políticas, todos luchan por un pedazo del poder, mientras el pueblo lucha por un pedazo de pan. La inseguridad no solo viene de la escasez, también viene de los hombres con armas. Los saqueos, los secuestros, los enfrentamientos intercomunitarios siguen siendo moneda corriente en muchas regiones. En Sudán del Sur, menos del 10% de la población tiene acceso a electricidad. Por la noche, las ciudades se apagan. Las aldeas desaparecen en la oscuridad. La vida sigue con velas, fogatas o simplemente a ciegas. Sin luz, sin internet, sin televisión. Aquí, la oscuridad no es solo ausencia de luz, es ausencia de desarrollo. Y el agua, ese recurso esencial, también está en crisis.
Menos del 41% de la población tiene acceso a fuentes seguras de agua potable. Muchas familias dependen de ríos contaminados, pozos inseguros o charcos estancados. Enfermedades como el cólera, la diarrea aguda y el paludismo son comunes. No por descuido, sino por falta de opciones. El empleo formal es prácticamente inexistente. La economía se mueve en la informalidad, en el trueque, en la supervivencia. Los jóvenes tienen pocas oportunidades. Muchos terminan uniéndose a grupos armados o migrando a países vecinos. Porque aquí, la juventud es una promesa rota. Y sin embargo, Sudán del Sur flota sobre petróleo. Su economía depende en un 90% del crudo. Pero esa riqueza no se traduce en bienestar. Las ganancias se diluyen en corrupción, en conflictos, en burocracia ineficaz. Las ciudades no reflejan el potencial del país. Reflejan su olvido. Pero incluso en medio del abandono, hay algo que sobrevive: la humanidad. Los niños aún ríen. Las familias aún se abrazan. La música, el canto, los bailes tribales, siguen encendiendo la memoria de un pueblo que no se ha rendido. Porque rendirse aquí no es una opción. Es un lujo. La ayuda internacional mantiene con vida a millones. ONS, misiones de la ONU, voluntarios de todas partes del mundo intentan todos los días aliviar un poco el dolor. Pero incluso ellos saben que los parches no bastan. Que Sudán del Sur no necesita solo ayuda, necesita transformación. Y sobre todo, necesita que lo vean. Porque un país no desaparece por la pobreza. Desaparece cuando se le deja de mirar. Cuando el mundo se convence de que ya no hay nada que hacer. Pero mientras haya un niño que dibuje la tierra, una madre que cuente historias a la luz de una fogata, un joven que siga soñando con algo mejor, hay esperanza. Sudán del Sur no quiere tu lástima. Quiere tu atención. Quiere tu respeto. Quiere ser parte del siglo XXI, con sus propias reglas, con sus propias voces. No es un país roto. Es un país suspendido. Esperando que alguien lo toque, lo escuche, lo comprenda. Porque aunque la pobreza lo cubra todo, la dignidad sigue ahí, intacta, como una llama que nadie ha podido apagar. Y ahora que lo has visto, ¿qué harás con esta imagen? Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos ayudas mucho y es gratis.